Pablo Ortiz Mena, buenas tardes, todavía iba a decir buenas noches, bienvenido. Ya me acuerdo, tu papá puede que sí, porque su apellido, sus dos apellidos, me recordaban algo internacional. Y es que hubo un presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que si no me equivoco fue el primero, que tenía sus dos apellidos, era Ortiz Mena, era mexicano, pero en su caso esas raíces. Y yendo al tema que nos convoca, tengo una sola inquietud. Después de los abogados que escuchamos esta mañana en la Comisión de Fiscalización, los testigos que ustedes han aportado, la comparecencia suya y de Arneira el jueves y viernes pasado, la forma en que han desbaratado lo que parecían ser pruebas, el hecho de que todo el mundo ha comprobado que no hay nada cercano al delito de peculado, y lo que es peor, de que los asambleístas persisten en salirse del mandato de la Corte Constitucional, que exigía ceñirse exclusivamente a sus argumentos o pruebas de cargo y descargo sobre peculado. ¿Por qué no se exige, hubo un pedido ya, por qué no se exige a la Corte Constitucional hacer lo que se llama tutelar el cumplimiento del proceso o el ejercicio del debido proceso, cuando lo están irrespetando, están incumpliendo su dictamen? Puede hasta decirse que están violando orden de autoridad competente, y han dicho más que eso, han ratificado que seguirán en esa línea hasta el final. Debería primero someter el presidente de la Asamblea a la Corte lo que salga de la Corte Constitucional, es decir, para que haya ese control constitucional, o de motu propio, la Corte Constitucional tiene que decir: señores, ustedes han irrespetado nuestro dictamen, han procedido inconstitucionalmente en este juicio, han ignorado que no por ser juicio político podía tratarse de tema libre, y por lo tanto, o el juicio es nulo, o se suspende, o debe comenzarse de nuevo. No conozco cuál deba ser la consecuencia o la sanción. Ustedes están destituidos, y no tenemos que llegar al final de este asunto que está desangrando al Ecuador y para el cual quedan 20 días más. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por este espacio. Saludos a los radioescuchas. Vamos primero a lo que comentaste sobre no se ha demostrado absolutamente nada por los proponentes. Efectivamente, así ha sido. Han sido 5 días en los cuales ninguno de los proponentes ha logrado demostrar absolutamente nada. Por el contrario, se ha demostrado la verdad del proceso, la verdad del presidente ha quedado demostrada. ¿Esta cuál es? Que el contrato arranca en el 2008, se renovó en el 2020, esto es en un periodo presidencial anterior al del presidente Lasso, que cuando entró el presidente Lasso o asumió el poder a partir del 24 de mayo de 2021, inmediatamente el directorio, tiempo después de Flopec, solicitó que se presente una denuncia en fiscalía por irregularidades que había detectado en ese contrato, y además solicitó que entre la Contraloría a realizar la auditoría del contrato. Esta Contraloría emitió el informe correspondiente y posteriormente determinó o emitió 13 recomendaciones que fueron cumplidas por este gobierno. Entonces, o por el presidente, los funcionarios que estaban a cargo de Flopec. Por consiguiente, no hay prueba alguna de los hechos que asumen ahora. Dentro de este proceso también quedó claro, o mejor dicho, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Fernando Villavicencio, asambleísta Villavicencio, presentó un pedido de seguimiento de la Corte Constitucional al accionar de todo lo que son los asambleístas, de los proponentes y las personas y los miembros de la comisión. A su vez, nosotros también hemos hecho ese pedido de seguimiento. Estamos esperando que la Corte intervenga ya o atienda nuestras peticiones. ¿En cuánto tiempo deben tener ellos un pronunciamiento sobre eso? Lastimosamente no indica, pero tiene que ser inmediato debido a la premura
y a la velocidad con la cual está girando este juicio político. ¿Y en qué términos deberían responderles a juicio ustedes, más allá de que les den la razón? ¿Cuál es la opción si coinciden con las observaciones que en este caso esas dos partes han hecho? Ahí tendría que determinar si es que se ha cumplido con su dictamen o no y quiénes han sido las personas que han violentado ese dictamen. Entonces, no es que pueden sancionar a la comisión entera, no. En realidad aquí la responsabilidad es personal de cada uno de los miembros, así como es también la responsabilidad personal de los miembros de los miembros o del gerente de Flopec de sus actos, y no se le puede tratar de atribuir a ningún tipo de responsabilidad penal al presidente como lo que están tratando de hacer actualmente. ¿Quién dice que es obligación contestarles inmediatamente? Aunque el inmediatamente, por supuesto, tiene varias connotaciones. Para mí, 48 horas de un caso como esto llevan ya una semana. Ya los tiempos de la Corte ya determinan los mismos jueces de la Corte. Yo prefiero no pronunciarme, pero sí es un caso que deberían hacer seguimiento debido al interés que esto genera. Y si es que no lo hacen inmediatamente o lo antes posible, vamos nosotros a seguir teniendo problemas como los que se está teniendo ahora, porque tenemos que estar metidos. Esto genera un grave perjuicio al Estado, todo lo que está causando, porque ya las inversiones no están viniendo por esta inseguridad política que se está viviendo actualmente. Entonces sí necesitaríamos que sea lo antes posible. Por lo visto, la Corte, la suerte de ustedes, del presidente del país, le importa un carajo, pero esa es mi opinión y lo he dicho antes. Ahora, ¿es correcto lo otro que mencionaba, de que el presidente de la Asamblea, una vez que le llegue el planteamiento, la culminación del proceso en esta fase de la Comisión de Fiscalización, tiene que remitir eso a consultar nuevamente a la Corte Constitucional antes de pasarlo al Pleno? Yo sostengo que debería ser así. Sostengo que ese debería ser el proceder, porque si no pasaría a tratar de que en el Pleno de la Asamblea puedan hablar de cualquier cosa y no terminen juzgando por lo que efectivamente se llamó al presidente a este juicio político, que es la relación o el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Ok, pero ese deber ser que usted menciona, ¿tiene algún respaldo o sustento en la ley? ¿Hay alguna normativa que disponga eso o es nada más buen criterio? La acción de seguimiento, como ya lo indiqué oportunamente, Carlos. Doctor Juan Pablo Ortiz Mena, gracias por su tiempo. Sabemos que a partir de ahora tiene disponibilidad de venir, así que fijaremos fecha. Gracias, Carlos. Un gusto estar contigo. Una curiosidad anecdótica nomás. ¿Usted fue presidente del Colegio Americano, del Consejo Estudiantil Colegio Americano en Quito? No, en ese momento estaba alejado de las canchas políticas, al menos. Ahora me tocó meterme más al tema jurídico y político. Ok, algún rato le cuento por qué. Muy amable. El doctor Juan Pablo Ortiz Mena, secretario jurídico de la Presidencia de la República. El año más tarde, Cristiano